Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Concreto, esta revista social y política. Soy Adalberto Carvajal. Pues la última emisión que tuvimos aquí el jueves parecía que todo lo que cabía esperar en Colima pues era el inicio de la Feria de Todos los Santos, y hoy resulta que tenemos ante nosotros un panorama un poco preocupante después del asesinato, de un asesinato político, el asesinato del alcalde de Ixtlahuacán, que sumado al asesinato hace unas semanas del director de la Comisión Intermunicipal, de Comisión de Agua Potable de Manzanillo, la CAPDAM, Daniel Cortés, pues suma ya un elemento más a esta ola de violencia, que no sabemos si es una ola de violencia asociada simplemente con la cuestión delincuencial que alcanza a personajes ilustres de la sociedad, a personajes conocidos, a personas públicas, o se trata de un preámbulo a un escenario político manchado por la violencia, dado que en el 2018 tendremos elecciones concurrentes en Colima con las elecciones federales. De cualquier manera, cualquiera de las dos posibilidades es muy preocupante, decía, porque en la medida en que empiezan a ocurrir este tipo de crímenes políticos, que personajes de la política son alcanzados por acciones delincuenciales, ya sea de la delincuencia organizada o de delitos comunes, esto nos deja una grave preocupación con respecto a qué pueda pasar con el proceso electoral del 2018. En otros estados de la República ha sido común que ocurran este tipo de atentados con resultados fatales en muchas ocasiones, previo a las elecciones. Lo recordamos en Michoacán, cuando asesinaron al alcalde de La Piedad, han asesinado a candidatos o aspirantes a cargos de elección popular en Guerrero recientemente. Y bueno, todo esto nos indica que hay un clima de violencia en la disputa por los cargos políticos en esos estados. En Colima no pensábamos que la cuestión política hubiera llegado a esos niveles, no obstante que en Colima hemos tenido crímenes políticos de alcances importantes y que deberían ser pues muy significativos, como el atentado contra el exgobernador Fernando Moreno o el asesinato en su momento del exgobernador Silverio Cavazos. Esto es una situación que pensamos que habíamos dejado atrás, pero ante la proximidad de la elección del 2018 cabe preguntarse si esta elección estará manchada por la violencia, como insisto, lo han estado las elecciones de otros estados. Ojalá no sea la situación, ojalá podamos tener comicios en Colima tranquilos como solemos tenerlos, con los problemas, los aspavientos que se dan en una contienda electoral, con esos asuntos que luego incurren y luego caen en la judicialización de las elecciones y en si se quiere, hasta abusos de la fuerza pública en contra de la oposición, pero que no llegaban más allá de la cuestión de la fuerza, pero no abarcaban, no atentaban contra la integridad de las personas. Lo que ocurrió con el alcalde de Ixtlahuacán, un alcalde en funciones, Crispín Gutiérrez, pues es muy preocupante porque es un personaje que ha tenido una vida, o tuvo una vida política muy importante, pertenece a un grupo que ha sido hegemónico en Ixtlahuacán, que han ganado las elecciones una y otra vez, incluso por diferentes partidos, y ahora era un alcalde por el PRI. Ese asunto preocupó a los priistas, les debe preocupar, al grado de que pues inmediatamente reaccionaron, hicieron minutos de silencio, guardaron minutos de silencio, hicieron protestas, pero creo que ha sido muy mesurados la posición del partido como de los actores políticos importantes de ese partido con respecto a lo que pasó. Y por supuesto, la autoridad aún no nos dice, no nos acaba de dar una versión que satisfaga la curiosidad y la sed de justicia de la sociedad colimense. Por supuesto, se detuvieron casi de inmediato a los probables responsables de este atentado y suponemos que se ha dado un paso importante, pero ahora lo que cabe esperar es una investigación que nos diga por qué, quién estuvo detrás de este atentado y que le costó la vida a Crispín Gutiérrez, porque no es solamente que se detenga a los directamente responsables, a los autores materiales, sino que hay que ir más allá, hay que ir a descubrir quiénes son los autores intelectuales de este asesinato, porque, insisto, se trata de un asesinato político, insisto, se trata de un mal presagio para lo que pueda pasar en las elecciones del 2018. Pues con esta preocupación encima y en espera de que arribe nuestra invitada de esta mañana, vamos a hacer una pausa y regresamos a En Concreto.
fresca. Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Bien, ya regresamos en concreto. Como saben, soy Adalberto Carvajal y pues varios asuntos se acumulan en la agenda nacional. El más señalado, el más escandaloso es esta respuesta que ha dado la clase política, específicamente de la oposición, a la destitución de Santiago Nieto como fiscal especial contra los delitos electorales. A estas horas de la mañana se espera que el Senado se pronuncie en defensa de Santiago Nieto, específicamente las bancadas de oposición, insisto, porque se considera que este personaje ha sido muy importante, muy influyente para perseguir delitos electorales, estos que son verdaderos vicios del sistema político y que se han vuelto como costumbres y que en algunos actores, en algunos gobiernos, muy específicamente del PRI hay que decirlo, pero también de otros partidos, porque no es un privilegio del PRI hacer trampa en las elecciones, pues se han vuelto una parte de la práctica político-electoral de nuestro país. Y aparentemente, según lo reconocen sus propios, quienes deberían ser sus detractores, que es la oposición, porque regularmente este tipo de personajes se les acusa de que actúan de manera parcial, pues en este caso ahora salen en defensa de él, cuya destitución pues provino del cambio en la titularidad de la Procuraduría General de la República. Al ya no haber un procurador, quedar un encargado del despacho, pues no se sabe si por reflejo, no se sabe si por ajuste simplemente personal. Lo cierto es que le pidieron la renuncia a Santiago Nieto y él, en lugar de aceptarla, de aceptar irse, entregar la renuncia como es costumbre también en las esferas del poder, pues empezó a moverse y reclamó que su destitución es irregular, que es un atentado contra la transición democrática, y hoy estamos esperando que las cámaras del Congreso, específicamente la del Senado, pues se pronuncien en defensa de Santiago Nieto y a ver qué pasa. Parece muy difícil que se le reinstale, pero no deja de ser interesante que quede constancia de este reclamo de la oposición para que el fiscal especializado en delitos electorales pues se quede en el cargo, o en su caso pues llegue un personaje con un perfil ideal, porque parece que ese es el principal reclamo. Si en su momento se impugnaba que fuera a haber un fiscal carnal, como se le hacía llamar a este fiscal que iba a resultar de manera automática por el pase de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República, pues ahora con este caso un fiscal especializado, un titular de la FEPADE, no se quiere que sea un titular de la FEPADE carnal, es decir, aliado del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino un personaje autónomo que garantice la imparcialidad y sobre todo que garantice el respeto al Código Electoral Federal. Veremos qué ocurre en ese sentido. Y pasando a otras cosas, pues está en la esfera del PRI, pareciera que se han quedado con solo dos candidatos o dos aspirantes a la presidencia. El señor José Antonio Meade, secretario de Hacienda,
y el doctor José Narro, secretario de Salud. Todos los demás parecen haberse desfigurado, aunque me dicen algunos observadores, especialmente analistas del propio PRI, priistas, analistas de lo que ocurre en su partido, que pareciera haber una recuperación en las posibilidades del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien prácticamente habían descartado de esa contienda electoral después de los sucesos del terremoto del 19 de septiembre. Parece que todo este asunto de la protección civil, que cae en su campo de acción, pues le perjudicó, y o al menos toda esta escena del zafarrancho, en donde incluso le quisieron pegar al secretario de Gobernación, pues no le favoreció en gran medida, y lo habían ya descartado de la contienda presidencial. Incluso vimos toda una cargada a favor de José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, pero pues ya tranquilizadas un poco las cosas, incluso por una estrategia interna del PRI de que no puede dejar expuesto a quien pueda ser su candidato presidencial, expuesto como si fuera blanco del tiro de feria, para que todo el mundo le pegue, pues tienen que diluir un poquito la cuestión y hacer que otros personajes también brillen para que no vaya solo y esté un poquito cobijado. En ese sentido, hay quienes piensan que José Antonio Narro no es para nada un simple acompañante, no es un chaperón de Meade en esta carrera por la presidencia, y le encuentran virtudes. Hay virtudes que le encuentran al doctor Narro, además de haber sido el rector de la UNAM y de ser el secretario de Salud, un secretario de Salud que ha mostrado un talante humanista, que ha mostrado una preocupación por la calidad de los servicios, que ha tratado de coordinar este sector tan disperso en instituciones del Estado mismo, como pueden ser el Seguro Social y el ISSSTE, y la misma Secretaría de Salud, que representan una gran infraestructura sanitaria y médica en el país, pero que a fin de cuentas funciona cada uno con su lógica, principalmente por cuestiones presupuestarias y por cuestiones del efecto de los seguros que los distintas derechohabiencias pagan, tanto al IMSS como al ISSSTE, y que no se pagan, y que no paga la población abierta, más que en determinados aspectos del seguro popular. En ese sentido, pues Narro no la tiene fácil, pero él ha tratado por lo menos de mostrar que ya no hay este desdén y este descuido que se dio en otros momentos en el sector salud, y que puede construir una candidatura presidencial a partir de servicios de calidad, de servicios por lo menos más cálidos, sino más eficientes en la cuestión del medicamento, porque parece que sigue siendo el gran problema en las instituciones de salud en este país, instituciones públicas, el abasto de medicamentos, la disponibilidad de instrumental quirúrgico y todas las cuestiones que se requieren en el día a día en hospitales y centros de salud. En ese contexto, ¿qué puede hacer Narro? Pues lo que ha hecho es hablar de una especie de otro PRI. Esto que en Colima, esa frase que en Colima inventó, acuñó Topilzin Ochoa, nuestro buen amigo ya fallecido, y que hablaba de la posibilidad de un PRI dentro del PRI. Bueno, pues esto se sigue aplicando. Y de hecho esa parece ser la fórmula en la política nacional. Un candidato como José Antonio Meade, que presume no ser del PRI, que se le reconoce, incluso se le celebra que no sea un priista de pura cepa, aunque quienes lo conocen dicen pues, que ha sido un militante del PRI desde hace muchos años, no obstante que trabajó para una administración panista, como ustedes recordarán, con el presidente Felipe Calderón, que fue su secretario de Hacienda, al igual que lo es ahora. Pero si José Antonio Meade pues, presume de no ser priista, y eso es lo que le celebran algunos sectores del PRI, Narro apunta a ser un priista distinto, un priista que represente, si se quiere de alguna manera, los viejos anhelos del colosismo. Este ideal que se construyó durante la breve campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio y que se multiplicó, que se consagró después de su muerte, en donde todos le atribuimos las mejores virtudes del priismo a ese proyecto presidencial que no se concretó por el asesinato de Luis Donaldo, y que a eso probablemente nos lo está proponiendo Narro recuperar. Un PRI cercano a la gente, un PRI que, como decía Colosio, por el que pase más pueblo por el partido, un PRI que responda a esta exigencia de hambre y sed de justicia de la gente del que habló o de los que habló en aquel discurso
de marzo del 94 en el Monumento a la Revolución. En fin, este PRI casi idealista, casi romántico, que muchos le atribuyen a Luis Donaldo Colosio y que nunca podremos saber si realmente se iba a hacer realidad porque lamentablemente asesinaron al entonces candidato presidencial. Sin embargo, pues esas buenas virtudes, un PRI que no sea el PRI viciado, el PRI desgastado, el PRI corrupto, el PRI abusivo que aparecen hasta en las caricaturas y los cartones políticos, bueno, pues eso es lo que de alguna manera intenta mostrarnos José Antonio Narro. Es curioso que ninguno de los dos pues se proponga como un priista 100% o químicamente puro. José Antonio Meade, un candidato del PRI que dice no ser del PRI, y José Antonio Narro y José Narro, un candidato del PRI que representa a un PRI que no fue, a un PRI que hay que recuperar, un PRI ideal, el PRI de Colosio. Veremos cuál de los dos proyectos se impone, aunque no hay que quitarle o restarle posibilidades al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que representa este PRI real, este PRI pragmático, este PRI actuante, el PRI del gobierno en turno, y para bien o para mal, pues el PRI que sabe hacer las cosas, también para bien y para mal, entre otras cosas que sabe hacer muy bien el PRI, es ganar elecciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos en concreto a nuestra revista Social y Política. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Bien, ya regresamos en concreto, estamos platicando con Indira Vizcaíno, soy Adalberto Carvajal y le preguntaba, cuando nos volvimos al aire, este instituto que se acaba de presentar y del cual eres presidenta, directora, Indira Vizcaíno. Hola, muy buenos días. Presidenta. Presidenta. Las siglas es INDI, es Instituto Estatal para la Democracia Integral en Colima, y el objetivo de esta asociación civil es el ir creando ciudadanía. Por una parte, ese es como nuestro objetivo principal, es ir creando conciencia de que los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir con cada una de nuestras responsabilidades para lograr que nuestro entorno sea mejor, y que en la medida que lo podamos hacer, vamos a tener un mejor entorno, vamos a saber organizarnos mejor, pero también vamos a poder exigir nuestros derechos, y que asumamos y entendamos que una de nuestras responsabilidades es participar activamente en la toma de decisiones, por ejemplo. Y de la mano con esto,
también va el identificar estos liderazgos que de manera natural existen en todas partes, en una escuela, en una colonia, en la cuadra, en la comunidad, y ayudarlos a fortalecerse, capacitarlos para que su liderazgo sea todavía más efectivo en favor de su entorno. Digamos que estas dos cosas son las que van de la mano como eje central de este instituto, aunque por supuesto también estaremos participando de forma activa en un tema de capacitación. Queremos capacitar a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los jóvenes en conocer sus derechos, en saber en dónde, cómo y con quién pueden hacerlos valer y pueden exigirlos, y también el capacitarlos en diferentes otras actividades y otras áreas. Pueden ser a través de talleres que les permitan conocer y desarrollar una habilidad, un oficio, un arte, y que de esta forma vayamos de la mano contribuyendo a mejorar el entorno social. Mucha gente podrá preguntarse que es muy oportuno, podrá más bien cuestionarte que es muy oportuna la aparición de este instituto, porque el año próximo hay elecciones. ¿Tiene una connotación política? Y si la tuviera, ¿sería incorrecto? A ver, primero, no, pero sí. El instituto se creó desde marzo. Sin embargo, y desde marzo se han estado haciendo actividades con un comité estatal, digamos. Sin embargo, hace menos de 15 días tuvimos una toma de protesta, un evento, digamos que públicamente mucho más llamativo, porque lo que se hizo es, ya le tomamos protesta a los 10 comités municipales del instituto, es decir, ya tenemos ahora sí presencia en todo el estado para poder llegar, o ese es el objetivo, a todos los rincones de nuestro estado y de cada uno de sus 10 municipios. Entonces no es que surja hoy, tiene ya más de 6 meses trabajando. Sí es político en función de que estamos capacitando a la gente para que conozca sus derechos, y eso es hacer política, no es una política partidista. Pero a veces de pronto la connotación de lo que es político queremos acotarlo solamente a los funcionarios públicos y a los partidos, y cualquiera que pertenezca a una sociedad de alumnos, cualquiera que pertenezca a una cámara empresarial está haciendo política. Cualquiera que conviva con los demás y que se organice para buscar el bien de ese sector, de esa comunidad, está haciendo política. Entonces sí, claro que es político, porque lo que buscamos es eso, capacitar y dar las herramientas para que también estas gestiones sean realmente más exitosas y positivas. Pero no es una política electorera o no es con fines electorales. Lo cierto es que la gente confía más en un organismo independiente que en un partido, eso sí. Pero nosotros creemos que vale la pena el poder diferenciar una cosa de la otra. Sí, la asociación es un tema, y sí, yo como política soy otro tema. Yo me he desarrollado en la vida partidista y en la vida política y pública desde hace algunos años, y lo voy a seguir haciendo, pero no va a depender una cosa de la otra. Más bien, el objetivo principal, y eso se lo hemos dicho al equipo y a cada uno de los que vamos invitando a formar parte de la asociación, es que esta asociación, es un sueño que yo tengo desde hace muchos años, logre trascender los procesos electorales, que se vaya consolidando hasta ser realmente un instituto instalado en todo el estado, creando ciudadanía y fortaleciendo la promoción de los valores y el conocimiento de los derechos de cada uno de los individuos. En paralelo, mientras trabajas en esta construcción de ciudadanía y en el descubrimiento de nuevos liderazgos, sobre todo comunitarios, de gente que en las colonias, en las comunidades rurales, pues has estado trabajando con Morena en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo distingues, lo separas o de alguna manera tienen que ver uno con el otro? Tal vez habrá cosas que tengan que ver, pero en general estamos procurando separarlo, porque, insisto, una cosa es el trabajo partidista y otra cosa es el trabajo que se hace desde la asociación, que es formar liderazgos no necesariamente con una visión partidista, sino con una visión de tenemos que participar activamente para cambiar las cosas, y participar activamente a veces es desde la política. Es a veces complicado que la gente que ya me identifica un poquito más me separe de la parte política que implica el estar en un partido o participando en algún proyecto como es el que encabeza Andrés Manuel. Sin embargo, respetamos bastante, o sea, nos hemos encontrado en el camino con todo. Gente que dice, a ver, yo me quiero sumar, pero no quiero saber nada de partidos, ni de campañas, ni de nada, pero sí de esta actividad.
adelante. Gente que dice, oye, yo quiero sumarme a la asociación, y después nos vamos dando cuenta que en realidad lo que querían era participar de la actividad que en Morena se viene haciendo. Entonces, adelante, se canaliza a Morena y se empieza a hacer ese trabajo político, porque nos vamos a encontrar en el camino personas que dicen, creo en Andrés, pero no me interesa nada más que Andrés, y también gente que dice, a ver, Andrés todavía no me convence, estoy pensando, quiero ver cuáles van a ser las otras opciones, pero de momento lo que ustedes están haciendo me cae bien, entonces quiero seguir viendo y quiero esperarme a ver qué más va a hacer o qué más va a proponer Andrés. Bueno, pues perfecto. O sea, el tema es que nuestro objetivo principal es todos aquellos colimenses que coincidamos en una visión que no tiene que ser idéntica, pero sí muy similar, de lo que Colima requiere para transformarse, tenemos que estar identificados y organizados, porque si no, vamos a seguir viviendo lo mismo que ha vivido nuestro estado durante muchos años. Cada quien anda como por su lado, cada quien poniendo por encima de los intereses del Estado, los intereses de grupo, de partido o personales, y la consecuencia la tenemos en las calles, ¿no? Hace algunos años el término de moda era la sociedad civil, que había reemplazado esta acción política a través de la militancia en los partidos, y todo el mundo entendía diferentes cosas por sociedad civil, incluso los teóricos mismos del concepto. Hoy como que el término de moda, y no lo digo en sentido peyorativo, es ciudadanía, y tan de moda está que, bueno, tú lo usas en un sentido muy positivo diciendo hay que construir ciudadanía, es decir, hay que construir un ciudadano políticamente responsable, políticamente consciente, actuante, pero también está de moda en todo este tema de las candidaturas ciudadanas. ¿Cómo ves tú el proyecto de la ciudadanización de la política desde esa perspectiva de crear ciudadanos sin partido y acaso sin ideologías? Mira, yo creo que es positivo porque primero tienes que garantizar que cualquier ciudadano, porque así lo dice la Constitución, y yo creo que por eso es que se ha puesto de moda, porque los términos jurídicos son los que te van estableciendo cuáles son ahora las figuras que normativamente puedes exigir y puedes hacer valer. Cualquier ciudadano tiene derecho a votar y ser votado. Y que tú le restrinjas ese derecho a que participe o no de un partido político, pues es violatorio de su derecho principal, que es ser votado. Tiene también derecho a asociarse políticamente, a agruparse. Y bueno, pues quienes quieran lo pueden hacer, pero no están obligados, y no necesariamente tiene que ser a través de un partido. Entonces, es importante que exista la posibilidad del registro de candidaturas independientes, porque es la única forma de garantizar plenamente que cualquier ciudadano que quiera tenga derecho a votar y ser votado también, y que no le restrinjas ese derecho. Quizás la forma en la que se han planteado es una forma complicada, sin embargo me parece que puede dar resultado, porque significa ven y inscríbete, y si no juntas al menos el respaldo ciudadano de X cantidad de ciudadanos, pues entonces no tiene caso que seas candidato y que el Estado tenga que asignar recursos y demás para una postura que evidentemente solamente es de membrete, porque nos vamos a encontrar de todo, quienes lo hacen por convicción y quienes lo hacen nada más porque quieren pasar a la historia de que aparecieron en una boleta y que en realidad no tienen ningún propósito real. Sin embargo, era indispensable para garantizar el derecho que tienen los mexicanos a ser votados, aunque eso no significa que necesariamente sea lo mejor. Por una parte, se puede pensar que tenemos que transitar a eso, a llegar al punto en el que decidamos por quién votamos solamente por la persona y no por los partidos. Pero eso ya lo podemos hacer, independientemente de que seas postulado por un partido político. Y, por otra parte, la importancia de los partidos políticos en nuestro país es que desde ahí estén construyendo también una ideología, porque la ideología es interesante. No es solamente lo que hagas en tu día a día, la ideología es también aquello que te motiva, aquello que quieres alcanzar, aquel fin último en el que se supone que cuando estás en un partido coinciden todos los que como tú piensan en que se tiene que lograr el objetivo determinado, pero con este camino predeterminado. Y yo creo que generar que la existencia de los partidos ayuda a generar este compromiso ideológico y que deben de prevalecer. Que los mismos partidos políticos tenemos la culpa del desprestigio actual, ciertísimo, pero que entonces también estamos obligados, quienes participamos en partidos políticos,
a estar dispuestos a dar este giro y esta transformación, aun cuando ello implique casi desaparecer los que existen y crear figuras nuevas y un nuevo sistema electoral y un nuevo sistema de partidos en nuestro país. Sí, porque a veces le atribuimos un significado negativo a ideología, cuando ideología pues son los ideales, ¿no? Al final de cuentas son los ideales de un partido, las cosas que ese partido o ese colectivo de personas que están afiliadas a él pues quisieran que se realizaran. Y hoy vemos que partidos de ideologías completamente contrastantes están aliados y hay una pregunta válida que muchos se hacen, ¿no? ¿Cómo van a hacer, por ejemplo, PAN y PRD en cuestiones como el aborto o los matrimonios igualitarios o la educación religiosa y el laicismo, ¿no? Que a veces son posturas muy concretas que las corrientes más extremistas de ambos partidos han postulado y que evidentemente son irreconciliables. Mira, hay un discurso válido en el tema de las alianzas PAN-PRD que dice: nos concentraremos en nuestras coincidencias y dejaremos de lado las diferencias. O sea, vamos a hacer solamente aquello en lo que los dos coincidamos, que luego resulta ser insuficiente porque es muy poco en lo que coinciden. Sí, porque a lo mejor es más en lo que se diferencian que en lo que coinciden. Por eso son partidos distintos y no serían uno mismo. Sí. Pero también la realidad es que yo no voy a hablar todo en contra de las alianzas, aunque no estoy de acuerdo en la alianza PAN-PRD, porque creo que cuando se abrió la puerta a la posibilidad de la alianza de la derecha con la izquierda, como tanto se dice, fue bajo un esquema distinto que vivía nuestro país, un entorno político distinto, en el que el PRI era inamovible en muchos estados, en muchos municipios, era un régimen establecido y resultaba indispensable que toda la oposición se uniera para enfrentarse a ese régimen y poder derrocarlo. Pero pasaba por algunas condiciones. Primero, pues un plan, una plataforma política que, bueno, fuera más o menos coincidente, pero lo más importante es, las dos características que para mí eran fundamentales son que el candidato que presentara esta gran alianza de opositores fuera evidentemente mejor que el que está presentando el PRIismo y que se tratara de quitar o derrocar un sistema, de acabar con la hegemonía del partido gobernante. Y en este caso no se cumple ninguna de esas dos características. Primero, porque para el PRD es completamente contradictorio que teniendo un candidato de izquierda que coincide en lo absoluto con los principios del PRD y con posibilidades reales de ganar la presidencia de la República esté ahí y tú decidas ir a apoyar al candidato de la derecha. ¿Qué te refieres a Andrés Manuel López Obrador? Por supuesto. Y prefieres irte a apoyar al candidato de la derecha. Eso es uno. Y dos, no estás acabando con ningún régimen, ya no hay hegemonía, ya hubo alternancia, ya la sociedad está más convencida de que a nivel nacional pueden hacer lo que quieran. Y entonces no estás cumpliendo con ninguno de los dos prerequisitos que históricamente se habían establecido. La circunstancia política actual de nuestro país es muy distinta a aquella en la que se planteó la existencia de las alianzas amplias opositoras, ¿no? Ahora, y eso es importante insistir, porque muchas de las críticas fundamentales que se han hecho a mi persona por participar en respaldo a Andrés Manuel, porque no estoy afiliada a Morena, que tú estoy tenías una participando militancia como perredista, externa, a eso se refiere, es que estoy traicionando al PRD, porque tengo una militancia perredista, y entonces vamos a lo que hablábamos hace rato de las ideologías. A ver, y yo te decía, los partidos sirven para que aquellos que pensamos igual y que queremos llegar a un objetivo con los mismos métodos, estemos juntos. Pues ahora resulta que en el PRD, la ideología, la esencia por la cual se creó el PRD, ya no la respeta su dirigencia nacional. Nuestra ideología está representada ahora en Morena. La ideología de la izquierda, vista como estaba planteada en el perredismo, ya no existe en la dirigencia del PRD. Ahora, pues todo con la derecha, pactos y demás. Y quien realmente está representando nuestra ideología ahora es Morena. Entonces, en realidad, no hay traición. Yo estoy siendo congruente con mis principios, con mi formación, con mis convicciones, con mi ideología, y por eso es que decido respaldar un proyecto como el que podría encabezar Andrés Manuel López Obrador, porque
coincide con la forma que tengo yo de pensar, y eso se vio en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Las políticas públicas más interesantes que aplicamos fueron vistas del gobierno que había tenido Andrés Manuel en la Ciudad de México. Entonces, en realidad, la coincidencia de ideología está acá, y el PRD se ha pervertido, se ha convertido en un partido en el que solamente pueden opinar unos, y que esos unos deciden dejar todos los principios de lado a cambio de poder mantener algunos espacios de poder a como de lugar, incluso si eso significa ir con la derecha. Y yo no digo que el PAN o los panistas sean malos, hay de todo, hay buenos y malos. Lo que digo es que no puedes presumirte un partido que busca ciertos fines y en los hechos hacer exactamente lo contrario. Eso es incongruente. O como ayer me decía un amigo, eso es como estar escuchando la música de una canción y estar cantando otra canción, ¿no? ¿Qué dices tú? Que a lo mejor lo que mueve a la dirigencia actual del PRD pues sea sostenerse esos privilegios de los que gozan ahora, pero hay quienes dicen que incluso esta alianza es una especie como de pacto perverso precisamente para evitar que López Obrador logre capitalizar el voto opositor al PRI. ¿Hay una estrategia, digamos, del régimen para pulverizar a la oposición? Yo creo que eso va implícito. Me parece que en el PRD lo que motiva es el mantenerse vivos, aunque sea con respiración artificial, a través de 1, 2 o 3 cargos, o lo que logren, porque si van solos, están destinados al fracaso. Y que eso es el principal motor. Pero el segundo, por supuesto, es un rencor increíble hacia Andrés Manuel. Entonces, lo que parece inconcebible también es que al interior del perredismo se diga, queremos ir en el frente y el frente es en contra del PRI, cuando al interior del perredismo todo lo que se discute es si Andrés respiró, pestañeó, volteó a la izquierda o a la derecha, y si lo que están haciendo hace enojar o no a Andrés, y le quita o no le quita a Andrés. Entonces realmente parece que el enemigo a vencer es Andrés, y que preferirían incluso que gane el PRI mientras no llegue Andrés, porque Andrés le tienen muchos celos, porque ¿por qué creció más que el PRD, no? Si apenas se acaba de crear su partido político. Sin embargo, yo también creo y soy una convencida que, sobre todo, no dudo que en el PRD suceda, pero sobre todo en el PAN, existen grupos de los panistas decentes y los que no lo son tanto, y existe un grupo que claramente tiene un nexo muy fuerte con el priismo, con el equipo dominante en este momento en el priismo y en la presidencia de la República, y que suena natural que intenten de todo. A ver, ya el PRI ayudó a Calderón, ya el PRI prefirió ayudar a Calderón con tal de que no llegara Andrés. Sí. Y después le regresaron el favor los panistas a Peña Nieto. Y Margarita Zavala es prima hermana de la esposa de Videgaray. Y entonces como que no resulta tan extraño que pues puedan tener algunas o muchas cosas semejantes que los hagan seguir coincidiendo, porque al final del día pues están buscando también el mantener cierto control de poder entre algún grupo que no necesariamente tiene que estar militando en el mismo partido político, porque el PRI se ha ido cargando en sus acciones y en su ideología cada vez más a la centro derecha, y precisamente por eso es que hubo un momento en el 88 cuando la ala izquierdista del PRI se separa del PRI porque estaba ya cargándose hacia la derecha. Entonces dicen, a ver, aquí no cabemos, y muchos de ellos fueron y participaron en la fundación del PRD. Por eso es que ahorita también seguimos viendo algunos destellos de gente de izquierda, tal vez, no me atrevería a aseverarlo, pero tal vez como Ivonne Ortega, que se atreven a criticar, a decir, a hablar mal contra las resoluciones que ha tomado el PRIismo, y que claramente dicen, ya no cabemos aquí. Entonces, el PRI se ha ido hacia la centro derecha, y ese equipo que se va hacia la derecha pues se identifica con un equipo del panismo que no le importa negociar con quien tenga que hacerlo. Sí, que por cierto están cumpliendo 30 años de la decisión de la corriente democrática del PRI, que un año o 2 años después, llevaría 2 años después, en el 89, llevaría la fundación del PRD. Y como bien dices, pues hay ahora una nueva corriente de priistas que dicen esto, el PRI necesita una corrección ideológica. Habrá que ver cómo le ponen a esta nueva corriente, la nueva
ya hubo corriente democrática, corriente crítica, corriente, qué sé yo, a ver cómo le ponen a este PRI de Ivonne Ortega y de muchos priistas que, como ella, coinciden en que el partido necesita recuperar su ideología revolucionaria, que alguna vez la tuvo y que fue su razón de ser. Vamos a hacer una pausa en concreto, estamos platicando con Indira Vizcaíno, soy Adalberto Carvajal, regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto a esta revista Social y Política. Estamos platicando esta mañana con Indira Vizcaíno Silva, exalcaldesa de Cuauhtémoc, que es diputada federal, una persona con una larga trayectoria. Habría que decir experredista, porque por ahí vimos que ya te quieren expulsar del partido, te quieren hacer un nuevo juicio dentro de los órganos de justicia partidaria para expulsarte o darte de baja. ¿Cuál es tu posición en este momento en el PRD? Porque es importante también para preguntarte después cuál es tu posición en Morena. Pero primero el PRD, ¿cómo lo defines? Primero, gracias por resaltar que también soy Silva, no hay que quitarle crédito a mi madre porque luego se ofende. Mira, en el PRD, en este momento yo estoy afiliada al PRD, como lo he estado desde que tenía 15 años, porque crecí en ese instituto político y porque me formé dentro de las bases y los principios del PRD. Sin embargo, hubo ya un intento de expulsión, cancelación de la membresía, es lo que dice el estatuto, pero bueno, en términos coloquiales es expulsión, que fue cuando me incorporé a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Y entonces me iniciaron un proceso de expulsión que duró 1 año, por cierto. Me iniciaron un proceso de expulsión porque decían que el estatuto prohibía las alianzas con el PRI. Y bueno, en realidad el estatuto no, la política de alianzas del PRD para la elección 2015 prohibía las alianzas con el PRI. Y entonces logró demostrarse, primero, que no era una alianza, porque nunca hubo una alianza, ni un acuerdo, ni nada de eso, que no era una alianza propiamente. Y segundo… ¿Tú no hiciste campaña por Ignacio Peralta? No, claro que no. Ni en la primera ni en la segunda elección. Claro que no, y ni mucho menos por el PRI, ¿no? Y eso en todo caso se debió haber demostrado y obviamente no lograron hacerlo porque no existió. Lo que no existe, pues ¿cómo lo demuestras? Pero además, la otra es, constitucionalmente queda claro que los gobiernos no son de los partidos. Por más que el gobernador en turno haya sido postulado por uno o varios partidos, cuando eres gobierno no eres de ningún partido, eres de la sociedad en general. Y entonces yo fui invitada a participar de un gobierno que iba a servir a todos los colimenses. No fui invitada a una cartera del PRI estatal. Yo no fui invitada a un partido político, fui invitada a un gobierno. Y la verdad es que era un gobierno que prometía ser un gobierno plural, un gobierno incluyente, con una visión mucho más amplia, que en el camino nos fuimos dando cuenta que desde otros círculos de poder
nunca dejaron de verme como enemiga política porque estaban claros de que jamás iba a irme al PRI, y eso hizo que intentaran acotar mi trabajo porque hicimos muchas cosas buenas, pero súper limitados, y a mí me convenció de que entonces no le estaba haciendo bien a Colima, porque no me permitían trabajar, y que en el momento de que yo me saliera y llegara alguien en quien sí confiaran políticamente, pues tal vez a esa persona le iban a abrir un poco más la llave para que hiciera más cosas por Colima, y entonces eso servía más a los colimenses, por eso renuncié. En ese momento se me inició un proceso de expulsión, pero al final ganamos nosotros y el PRD, y los órganos resolvieron que no podían expulsarme porque yo no había infringido ninguna norma estatutaria. ¿Tú peleaste? O sea, sí, por supuesto. ¿Tú querías quedarte en el PRD? Yo peleé mi permanencia en el PRD porque yo creo en la base y en los principios de ese partido. O sea, yo nací ahí, yo crecí ahí. Y ahora inician un nuevo proceso de expulsión apenas el miércoles o jueves en la noche. A varios compañeros, somos 15 los que estamos ahí enlistados. Vimos a otro colimense, a Carlos Sotelo. A Carlos Sotelo, a Jaime Sotelo. Su hermano. Y lo hacen que porque hemos firmado este acuerdo de unidad por la prosperidad de la nación mexicana. Y que como eso en los hechos significa apoyar a Andrés. ¿Qué es el acuerdo con Andrés Manuel? Así es. Pero a ver, ese acuerdo lo único que dice es un poco lo que te decía hace rato, pero resumido, que es, creemos que México debe resolver sus problemas así. Pues nos comprometemos como ciudadanos a hacerlo. Ni nos hemos afiliado a Morena, ni nos hemos pronunciado a favor de nadie en específico. Claro que quien encabeza este gran movimiento ha sido desde hace muchos años Andrés Manuel, que ha sido nuestro candidato presidencial 2 veces, que representa nuestra ideología y que nosotros estamos apoyándolo. Entonces dicen, les iniciamos proceso de expulsión por decir que siguen coincidiendo con el que ha sido su candidato presidencial 2 veces, ¿no? Porque ahora no va a ser candidato del PRD y entonces merecen salirse del PRD. En el estatuto del PRD claramente dice que si eres candidato por un partido político distinto al PRD o si apoyas a un candidato de otro partido cuando el PRD también tenía candidato propio a ese mismo cargo, esas son causales de expulsión. Pero ninguna de las dos cosas se configuran. Nosotros estamos participando de un movimiento que a lo mejor va a concluir en que Andrés sea candidato y que apoyemos una candidatura de un partido distinto, pero nuestro partido no va a tener candidato propio. Nuestro partido va a tener un candidato panista, entonces es un candidato propio, estrictamente hablando. ¿A qué voy con todo esto? A que en el fondo no hay razón de iniciar ese proceso de expulsión. Jurídicamente se están equivocando nuevamente. Están actuando solo con el hígado. Sin embargo, yo te diría, yo soy perredista de acuerdo a los estatutos y a los principios del PRD, pero no soy perredista de acuerdo a cómo se está comportando el perredismo en este momento. Y creo que ahí habrá una definición que tomar. Si vale o no la pena permanecer en el PRD para intentar reconstruirlo después, o si de plano está ya tan desgastado a causa de estos liderazgos que ya no están actuando como perredistas, que lo que siga sea dejar que el PRD vaya muriendo solo para poder, con todos aquellos que sí lo queríamos, con esos mismos principios, reconstruir el modelo de izquierda que el país necesita. Y en cuanto a Morena, vemos que viene la secretaria general de Morena, que es la segunda de a bordo de López Obrador, que se llama Jade Kolpolemsky, en el nombre siempre me cuesta trabajo, y quien la acompaña, quien la presenta, quien coordina sus acciones en Colima, eres tú. ¿Qué función cumples con Morena en Colima? ¿Estás formalmente dentro del partido, aunque sea como asociada, como externo? Porque eso causa mucha confusión. Yo creo que más que nada a los propios militantes de Morena que ahí estaban y que de pronto no saben si su dirigente, si su coordinador, si su representante, embajador plenipotenciario y demás, porque hay como muchas jerarquías ahí, quién es el que manda en Morena en Colima y quién está liderando este proyecto para elevar a López Obrador a la presidencia en Colima. A ver, nuestro presidente nacional en Morena es Andrés Manuel López Obrador. Y él ha sido muy claro de que en Morena caben todos aquellos que coincidan en cómo tiene que transformarse nuestro país, estén o no estén afiliados. De hecho, la firma del acuerdo fue para que precisamente lo firmaran todos aquellos que no estando afiliados dicen coincido con este proyecto. Y entonces en ese sentido cabemos todos, y todos es todos.
todos los que coincidamos en esto. Yo estoy participando como externa, pero estoy participando activamente. Y efectivamente, hace unos días, la secretaria general de Morena, Jay Kolpolemsky, hace un nombramiento que he tenido el honor de recibir como enlace del Comité Ejecutivo Nacional en Colima. No es quien manda, no es quien está por encima y quien está por debajo. Todos tenemos exactamente las mismas obligaciones, que es ir sumando para que este proyecto se consolide. Y no solamente es ir sumando, lo más importante, organizarnos. Porque de pronto yo veo en la calle muchísima gente que coincide con el proyecto, pero que por una u otra razón no la hemos identificado y no la hemos sumado, no la hemos organizado para que estemos todos caminando por el mismo ritmo y por el mismo camino. Entonces, ese es el objetivo que tenemos todos los que tengamos o no tengamos un nombramiento dentro de esta estructura que existe en Morena. Y en Morena existe el presidente estatal del partido, el presidente del Consejo Estatal, el delegado nacional. Son distintos, presidente estatal y presidente del Consejo Estatal. Del Consejo Estatal. El delegado nacional, que es también alguien que fue propuesto por el Comité Ejecutivo Nacional para que estuviera en Colima, que es el general Francisco Gallardo. Existen 2 coordinadores distritales, que estos coordinadores distritales del Distrito 1 y del Distrito 2 Federal, su función principal es empezar a armar la estructura, y existimos los enlaces auxiliares. Y los enlaces auxiliares, como representantes del Comité Ejecutivo Nacional, en este caso en Colima, tenemos la obligación de organizar el trabajo estatal, no solamente en función de la estructura, sino también de todo lo que puede implicar una estrategia de trabajo periódico para lograr posicionar los temas que Morena quiere poner en la agenda. Sí, porque lamentablemente hay sectores de la sociedad colimense que les interesa el proyecto de Andrés, pero no les interesa mucho Morena. Y las puertas están abiertas para que participen como externos y no necesitan necesariamente afiliarse, pero sí pueden participar activamente en favor de Andrés. Claro que luego en el camino muchos se convencen de que vale la pena afiliarse y formar parte de la estructura interna de Morena, pero eso no es un requisito indispensable para que quienes no estemos afiliados y participemos como externos podamos involucrarnos directamente en toda la chamba y toda la talacha que implica el impulsar este proyecto. Finalmente, Indira Vizcaíno, el crecimiento de Morena, ese crecimiento tan exponencial que ha tenido el partido, preocupa a otros partidos, no solamente al PRD, pero supongo que preocupa al PT, preocupa incluso al Movimiento Ciudadano, porque pudiera pensarse que Morena es así como una supernova que va a ir absorbiendo todas las otras formaciones políticas de izquierda y que lo que va a quedar es Morena. ¿Tú crees que esta refundación del PRD de la que hablabas, que es necesarísima, tendría que ser una refundación en general de la izquierda y hablar de un megapartido de izquierdas o un megamovimiento en donde quepan todas las izquierdas, gane o no gane López Obrador la presidencia? Sí, yo creo que eso es lo ideal. Yo creo que lo ideal es que todas las izquierdas se unifiquen y creo que Morena va a jugar un papel fundamental en esa visión. Y que Morena misma tendrá que estar dispuesta a modificar parte de sus estatutos para que se convierta en un partido mucho más amplio y que permita que quepan todas las ideologías de izquierda, pero que se respeten todas las posiciones, desde las radicales hasta las moderadas, pero que estemos todos, que se debata, que se discuta, que estemos en un lugar en donde se puedan generar conclusiones a partir de las diferentes visiones de izquierda que hay en nuestro país. Y yo creo que hacia allá es hacia donde debemos de transitar, pero sobre todo cuidando mucho que no se caiga en el error que cometió el PRD, de incluso hasta legalizar la presencia de las tribus y llegar al extremo en el que ya las decisiones se tomaban en función de cuántos votos tiene cada tribu y no de quién es el mejor candidato, ni cuál es la mejor propuesta, ni qué es lo que representa mejor a la sociedad, sino qué tribu ha sido más poderosa al interior. Entonces yo creo que esa parte es la que Morena va a tener que saber poner en la balanza para buscar que se pueda crear este gran partido de izquierda que nos pueda unificar a todos los que tenemos una ideología con esa tendencia. Y la misma crítica que merecían las tribus lo ha merecido la figura de López Obrador, del que se habla como un caudillo, como una figura providencial, y me da mucha risa que los periodistas critiquen
a López Obrador como un candidato una figura providencial cuando cada 6 años descubren al mejor hombre, al más adecuado, al más revolucionario de todos, ¿no? Y descubren a alguien que un minuto antes no sabían quién iba a ser el tapado. Pero en general sí pesa mucho esta imagen de López Obrador como un dirigente, pues no autoritario, pero sí que ejerce una autoridad, que ejerce un liderazgo unipersonal. Tendría que desaparecer esto, tendría que, como pasó con el PRI en su momento, el Partido de la Revolución, dejar atrás la era de los caudillos y entrar a la era de las instituciones o de las organizaciones, un partido de izquierda que tenga como eje a López Obrador. Por supuesto que Andrés Manuel ejerce una autoridad, pero es una autoridad moral. Y por eso es que muchos nos agrupamos hacia esto, porque creemos en él, porque en todas partes encontramos buenos y malos, pero la mayoría estamos convencidos de que él es el único hombre que en este momento puede unificar a la mayor cantidad de quienes participamos en la izquierda, porque lo vemos como alguien congruente, honesto, incorrompible y demás. Pero también estoy clara, y él mismo lo ha dicho, dice, a ver, en el 2018 es a la presidencia o a la chingada, ¿no? Que es su rancho en Tabasco. Y eso implica que quienes estamos en la izquierda tenemos que asumir que Andrés Manuel podrá seguir participando de la vida política de Morena, gane o pierda, que va a ganar, pero que también tendrá que buscar cómo se transita hacia este partido en el que podamos todos organizarnos más allá de una figura que nos esté uniendo, que lo que nos una sean los principios que esta figura encarna, ¿no? Nosotros estamos unidos en función de ciertos principios que nos hacen sentido a todos, pero que los vemos materializados en una persona, que es Andrés Manuel. Bueno, pues tendremos que entender que si Andrés está en la presidencia de la República, pues entonces al interior del partido político tendremos que tener como eje principal esos principios que nos están unificando para lograr organizarnos y que la vida política de este partido pueda seguir transitando mientras este hombre hace sus funciones de presidente de la República. Entonces yo creo que sí va a ser un paso que se va a tener que dar, que no sé si vaya a ser difícil o sencillo, pero que estoy convencida que la izquierda va a poder estar a la altura de lo que el país está necesitando y vamos a poder transitar hacia eso. Pues le agradecemos mucho a Indira Vizcaíno su presencia en este programa. Ha sido una charla muy ilustrativa y muy agradable, por supuesto. Al contrario, muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Yo soy Adalberto Carvajal, nos vemos el jueves en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio.